sobre un encuentro que tuvo un hombre y que Jesús le cambió, como cambiar de la noche a la mañana, de la luz a las tinieblas, pero de una manera radical. Hemos estado haciendo el énfasis a lo largo de estos mensajes que he estado compartiendo, encuentros con Jesús, la manera en que cada vez que alguien tiene un encuentro con Jesús, tiene que tomar una decisión. Y su decisión puede cambiar para bien a su vida, o su decisión puede cambiar para mal. Y en esta ocasión quiero que vayamos a una historia que nosotros conocemos. Esta historia es muy interesante porque nos habla de la vida de un hombre que lo que no pudo hacer la sociedad por él, que lo que por muchos años no pudieron hacerlo, Jesús lo hizo en un instante. Y es la historia que nosotros conocemos como la del hombre gadareno. No es ganadero, sino el hombre gadareno. ¿Por qué razón? Porque este hombre vive en la ciudad, en la región de Gadara. Antes de leer las escrituras, permítame nada más explicarle un poquito el contexto. Gadara era una región que pertenecía a Decápolis. Decápolis era una provincia romana que estaba constituida precisamente por 10 ciudades. Decápolis era una ciudad, aunque en su mayoría había gente judía, de religión judía, había algunos ortodoxos muy fuertes. Sin embargo, habían sido ellos permeados primeramente por el helenismo, es decir, por los griegos, y en segundo lugar por los romanos. Así que la región de Decápolis, y en este caso Gadara, no era una región donde los habitantes eran algo así como muy devotos a Dios. No eran muy judíos, que digamos, por decirlo de alguna manera. Habían absorbido a costumbres que no eran las costumbres de un judío ortodoxo, de un judío normal. Y Jesús, en el capítulo anterior, nosotros encontramos que Él pasa la noche en medio del mar, viendo a sus discípulos, les dice que suban a la barca, suben, y en ese trayecto ellos pasan por un tiempo de tempestad. Él manifiesta su poder tranquilizando las aguas. Cuando llega la mañana, ellos llegan a la playa y se acercan al lugar donde está la región de Gadara. Y allí empieza esta historia. Por favor, acompáñenme los primeros versículos. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él, es decir, Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio,
que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo les había acontecido el que había tenido al demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Este pasaje es un pasaje muy descriptivo que nos habla precisamente de la obra de Satanás, del carácter destructivo de Satanás. Jesús en Juan capítulo 10, versículo 10, hablando de Satanás, comparándole como un ladrón, él dice: el ladrón solo viene para hurtar, matar y destruir. Y aquí nosotros vemos precisamente ese ejemplo. Satanás no es el ser que nosotros o que nos han pintado medio travieso, con cola y con cuernos y con un tridente y rojo, y que nada más anda haciendo travesuras. El carácter de Satanás es destructivo. Jesús lo describió así: él vino para hurtar, matar y destruir. Y a fin de cuentas, esa es su labor. Y él no va a estar tranquilo, por llamarle de una manera, hasta no ver vidas destruidas. Él no va a terminar su labor hasta no ver familias destruidas. Él no va a terminar su labor aún con nosotros como cristianos hasta no vernos acabados y en el polvo. Porque esa es su naturaleza. Él no puede hacer otra cosa. Y en este pasaje que nosotros acabamos de leer, encontramos precisamente la vida de un hombre que estaba poseído por demonios, por una legión de demonios. Si este hombre viviera en nuestra actualidad, pues prácticamente estaría hospitalizado o internado en un hospital psiquiátrico. Por todas las características que nosotros vemos aquí, la única forma de poderlo tranquilizar porque representaba un peligro para la sociedad era pues precisamente recluyéndolo en un hospital psiquiátrico. Sin embargo, tenemos nosotros que diferenciar. Hay algunos síntomas en la Escritura o algunas otras situaciones en donde vemos a personas que no están poseídas, sino que están teniendo problemas emocionales o mentales. En este caso que acabamos de leer, específicamente la Biblia declara que era un hombre que estaba poseído, no por uno, no por dos, sino por una legión de demonios. Cientos de demonios estaban poseyéndole a él. Ahora, quiero que veamos rápidamente y dividamos este aspecto en dos. La primera cosa, quiero que veamos, por favor, el carácter destructivo de Satanás sobre esta persona. Uno, no se nos da el nombre. Jesús llega a la región de Gadara y mientras él está descendiendo, viene este hombre corriendo y cae de rodillas y se postra y le dice: ¿por qué vienes a atormentarme? Dice la Escritura que Jesús le ordenaba a este hombre que salieran, a los demonios, que salieran de este hombre y lo dejaran libre. Y cuando él viene y se nos muestran algunas características, llamémosla así, del carácter destructivo. La manera en que este hombre estaba destruyéndose a sí mismo representaba un peligro para sí mismo y un peligro para los demás. La primera cosa que quiero subrayar con ustedes es que este hombre, dice en la Escritura, que tenía su morada en los sepulcros. Cuando salió él de la barca, vino enseguida y vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Esta historia se nos repite en los tres evangelios sinópticos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los tres dan algunos detalles muy interesantes. La primera cosa es que este hombre moraba en los sepulcros. En aquellos tiempos, los sepulcros estaban colocados en las laderas de las montañas. Construían una especie de cueva en esa ladera
Y cuando estaba ya en la cueva, la dividían en dos partes, llamémosle así, algo así como una antesalita, y después una sala posterior que estaba cerrada. Cuando algún familiar moría, venían, lo ponían en la parte posterior y cerraban totalmente la tumba, que era donde encontraba. Así que quedaba libre esa antesala. ¿Qué era lo que hacían? Bueno, al meterlo allí, esperaban aproximadamente un año para que se desintegrara y después abrían ese lugar para poder sacar ahora los huesos y ponerlo en una urna funeraria. Esas urnas funerarias regularmente eran unas cajones de piedra que sacaban los huesos y los ponían y los sellaban. Le llegaban a veces a poner el nombre de quien estaba allí, de los huesos que contenía aquella urna funeraria. Ahora sí, entonces, ese sepulcro podía ser utilizado por otra persona. Ahora, este pasaje nos menciona que este hombre vivía en los sepulcros. Quiero que piense que no es una idea de un panteón como el que nosotros tenemos en mente, sino prácticamente es eso, una ladera en donde alguien podía llegar a esa antesalita y allí estar viviendo. No era lícito, no era normal. La gente más marginada solía vivir allí porque no tenía un lugar, no tenía un techo, pero cuando venían los familiares, ellos que tenían que salir huyendo porque no podían permitirles estar allí. Y este hombre, dice este pasaje, que vivía precisamente en los sepulcros. Es así que entonces nosotros vemos que este hombre vivía en un lugar poco común. Vivía entre, llamémosle así, entre la muerte y la vida. Vivía rodeado de muerte. Vivía rodeado de soledad. Ese lugar era su hogar. Ese lugar no era la muerte precisamente, pero tampoco era la vida. Allí era su lugar. Quiero pensar por un momento en la sociedad en la que nosotros estamos viviendo y hacer el paralelismo usando esta figura. ¿Cómo vive hoy en día la sociedad? Aunque aparentemente viven, en realidad están en un lugar intermedio. Están viviendo en un lugar de soledad. Este hombre estaba viviendo allí. Este hombre estaba viviendo en ese lugar de soledad, estaba viviendo en ese lugar de oscuridad. Ahora, había otro detalle más interesante, que él se había adueñado del lugar. Nadie se podía acercar a ese lugar. Nadie podía pasar por allí porque era el azote de la sociedad. Él no solo, no nada más estaba viviendo allí, si veía que venía la gente se escondía o huía, sino ahora él se había hecho dueño de ese lugar. Había tomado realmente posesión de aquel lugar. Pero regreso por favor al primer punto. Un hombre que moraba en los sepulcros. Un hombre que estaba allí, que vivía rodeado de muerte, que vivía solo o vivía en soledad, que vivía en un lugar de oscuridad. Si nosotros trajéramos a ese hombre independientemente, quiero aclarar, este hombre estaba poseído por demonios, pero si la situación de este hombre la trasladásemos a nuestro siglo XXI, a nuestra sociedad, la primera cosa que al hacerle un análisis un médico podría ver que ese hombre vive en una profunda depresión, vive aislado de la sociedad, prefiere estar solo a estar con gente, prefiere los lugares oscuros, prefiere la soledad, prefiere estar aislado de todo. Eso podría ser un signo en nuestra sociedad que pudieran llamarle nuestros médicos de hoy un hombre que está profundamente deprimido. Y esa depresión
es un peligro. Mire, al estar preparando esto, empecé a buscar algunos aspectos precisamente de lo que significa esta depresión y ser un peligro para la sociedad. Porque aquí vemos algo. Este hombre se lastimaba a sí mismo y también lastimaba a los demás. Era un peligro. Y encontré que no, cuando un médico, especialmente psiquiatra, hace un análisis de una persona y cree que debe de estar internado, tiene que asegurarse de varias cosas. No es nada más de que está medio loquito y lo metemos allí para guardarlo un rato. No. ¿Por qué? Déjenme leerles lo siguiente. Ellos tienen que tener un certificado para internar a ciertas personas con problemas mentales. Y voy a leer, dice, internar a una persona es privarla de su libertad. Por lo tanto, esta privación debe ser legal, es decir, autorizada por un juez para la asistencia necesaria de la persona cuando es peligrosa, lo subraya allí, lo que requiere el seguimiento de una serie de normas especificadas por las leyes vigentes. De lo contrario, puede convertirse en una privación ilegal que ya corresponde al capítulo de los delitos. Ahora, ¿cómo describen una persona peligrosa? Y aquí es donde me llamó la atención. Dice, el concepto de peligro y de un estado peligroso de una persona así. Peligro deriva del latín periculum y el término expresa riesgo o contingencia inminente que suceda algún mal. El médico debe evaluar el peligro en 3 posibilidades. 1, peligro para sí mismo. 2, peligro para terceros. Y 3, peligro por indefensión, es decir, que no puede defenderse o no puede, depende de otras personas para sus necesidades fisiológicas más comunes. Este hombre encaja en eso. Es un peligro para sí mismo y es un peligro para terceros. Cuando alguien se acercaba, lo lastimaba. Es un peligro para sí mismo. ¿Por qué? Porque era autodestructivo. Se hería él con piedras. En otras palabras, él era autoagresivo. Se agredía a sí mismo. Y encontré algo interesante y no quisiera tratar de pensar que todos nosotros tenemos ciertos problemas, pero uno de los problemas que está habiendo hoy en día en nuestra sociedad es la depresión. Y no estamos hablando de personas ya adultas que están llegando a una situación de desánimo, de desilusión, sino se puede encontrar la depresión aún en niños. Se puede encontrar personas deprimidas, aún personas que tienen estabilidad económica y pueden estar viviendo depresivas. Y cuando una persona es autoagresiva con sí mismo, no solo lastimándose físicamente. Ustedes han oído últimamente que hay una moda entre los adolescentes que es el cortarse, el suajarse, el cortarse el cuerpo. Y es una forma de agredirse, pero también es una forma de demostrar la depresión interna, el problema que ellos traen allí. Y no necesariamente usted y yo tenemos que cortarnos y para autoagredirnos. Nos autoagredimos cuando nosotros empezamos a autolamentarnos, cuando pensamos que ya no tenemos que seguir viviendo, cuando deja de comer, cuando deja de vivir, cuando deja de hacer cosas para usted. Autoagresión se observa con más frecuencia cuando una persona tiene trastornos afectivos. Y es interesante esto. Si usted se pregunta aquí, ¿dónde estaba la familia de este hombre? Ni su familia le podía atar, ni podía estar con su familia. Él tenía problemas también de relación con su familia. Podemos decir que a lo mejor muchos de nosotros tenemos problemas de relación con los demás. Quizás porque no tenemos, somos cerrados, lo que usted quiera.
Pero cuando tenemos problemas con nuestra familia, tenemos que empezar a ponernos a pensar qué es lo que genera esa falta de afecto en mi familia. Y cuando habla de que un trastorno que puede llevar a la depresión tiene que ver con un problema afectivo de relación familiar, escuchen lo que encontré. Dice, todo depresivo reviste peligrosidad para sí hasta que se demuestre lo contrario. Una persona depresiva, no podemos nosotros pasarla por alto, decir, se le va a pasar. Por favor, los papás que estamos aquí, observe a su hijo, observe de qué manera se está comportando. Y no está en la era de la punzada, es adolescente, ¿no? Puede ser un foco rojo que si yo no lo cuido y que si yo no empiezo a tratar y a acercarme, ese foco puede ser un peligro para sí mismo. Autoagresión a sí mismo. Este hombre vivía en los sepulcros, soledad, oscuridad. La segunda característica que encontramos aquí, que este hombre era autodestructivo. Se lastimaba a sí mismo. Vea por favor Marcos capítulo 5. Tenía su morada en los sepulcros, versículo 3. Nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía atar, dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los sepulcros, en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Soledad, autoagresión, y se junta con otra cosa. Era un peligro para la sociedad. No pierdas ese pasaje. Vea por favor conmigo Mateo capítulo 8 para que vea que es el pasaje paralelo. Y vea cómo describe el azote que este hombre era un peligro para sí mismo, pero también era un peligro para la gente que estaba por allí. Mateo capítulo 8, versículo 28. Cuando llegó a la orilla Jesús, 8:28 de Mateo, cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron al sepulcro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Mateo describe a dos personas. No hay ningún problema con si fuera dos o uno. Realmente es el mismo caso. Dice, nadie podía pasar por él. Eran feroces, eran el azote de la sociedad. Ahora, ¿cómo había tratado de solucionar la gente este problema? ¿Cómo lo habían tratado? Poniéndole cadenas. Y fíjese qué interesante. Muchas veces nosotros queriendo ayudar a la gente, queriendo ayudar a los demás, en vez de realmente ayudarle, lo único que hacemos es encadenarlos más, dado que es lo único que conocemos. Nuestras críticas, nuestros comentarios, nuestras actitudes, la manera en que nosotros nos comportamos cuando tratamos a una persona así, a una persona que vive como este hombre, apartado, solo, no quiere estar viviendo con nadie, autodestruyéndose. Quizás nosotros, queriéndole en cierto sentido ayudar porque representa un peligro para él y también representa un peligro para nosotros, lo que nosotros regularmente hacemos es precisamente eso, atarlo más. Dice el pasaje de Marcos que la gente le había puesto cadenas. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Es un azote. Así que ¿qué tenemos que hacerlo? Pues ponerlo quieto. ¿Cómo solucionamos o cómo pretendemos ayudar a la gente que está a nuestro alrededor con problemas? La primera cosa es que primero usted y yo tenemos que aprender a buscar a Dios y pedirle dirección y ser sumamente sabios para acercarnos con esas personas. Pedirle a Dios dirección para poder decir cómo le puedo ayudar y no ser uno más de la sociedad que etiquete, que rechace, que aísle, porque tengo problemas, porque él tiene problemas y me puede afectar a mí mismo.
Ahora bien, la segunda parte hacia donde yo quiero ir con usted en esta historia tiene que ver con lo que Jesús hizo. Lo que la gente no había podido hacer por años, atándole con cadenas, Jesús viene y en un instante lo hizo. Y Él hace tres cosas. Le da posición, le da también distinción y le da equilibrio. Por favor, regrese conmigo a Marcos capítulo 5 y veamos los versículos 7 en adelante. Clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Versículo 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Ahora vea lo que dice el versículo 15. Vienen a Jesús la gente. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, con tres cosas. Lo encuentran sentado, lo encuentran vestido, y luego dice, y en su juicio cabal. Jesús hizo algo por él, y es lo que Jesús hace por nosotros. Nos da posición, nos da distinción y nos da equilibrio. Estas tres cosas, cuando viene la gente y lo ve, dice otro pasaje en Lucas, que ven a este hombre sentado a los pies de Jesús. Jesús, lo que nadie había podido hacer, Jesús lo sentó, le dio una posición. Lo que nadie había podido hacer, es más, en otro pasaje dice que él se quitaba la ropa y andaba desnudo por la calle, por los sepulcros. Satanás le había quitado toda dignidad. Satanás le había quitado toda dignidad, y ahora Jesús viene y además de darle posición, le da distinción. Lo pone o lo viste. Y en tercer lugar, dice que entonces ven a este hombre que está en su juicio cabal. En otras palabras, está en su sano juicio. Lo que la gente no había hecho, Jesús lo hizo. Ahora, permítame rápidamente analizar con ustedes estas tres cosas. La primera cosa que Dios hace con nosotros cuando nos encontramos con Él, independientemente de cuál sea nuestro trasfondo, independientemente si posiblemente tuvimos el trasfondo de este hombre viviendo en soledad, autolastimándonos y siendo un peligro para los demás, independientemente de eso, cuando venimos a Jesús y tenemos un encuentro con Él, Él cambia radicalmente nuestras vidas. Y lo primero que nos hace es darnos un lugar de posición. Dice que vinieron y vieron a este hombre sentado. Por primera vez en años, este hombre estaba sentado. ¿Y sabe qué es exactamente lo que Jesús hizo con nosotros? Jesús hizo eso. El Padre Celestial lo hizo. Acompáñeme por favor en Efesios capítulo 2, versículo 6. En Lucas nos menciona que a este hombre lo encontraron, cuando vinieron a Jesús, lo encontraron y lo vieron que estaba sentado a los pies de Jesús. Es decir, estaba sentado al lado de Jesús. Y vean cómo describe Efesios capítulo 2 nuestra salvación. Vean cómo describe este pasaje lo que Dios hizo por nosotros, por gracia nada más. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos
y pecados, así estábamos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo, ¿qué hizo? Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entiende todo el proceso de lo que Jesús hizo por nosotros, estando muertos en nuestros pecados, viviendo en la muerte, viviendo en el sepulcro, a un paso de la muerte. Jesús vino un día a nuestras vidas y nos dio una posición. Y la posición que nos dio es un lugar de privilegio. Dice que estamos sentados con Cristo Jesús, ¿dónde? En lugares celestiales. Ahora, quiero que vea, por favor, no tenemos tanto tiempo, este privilegio. Estamos sentados ¿con quién? ¿Solos? Con Cristo Jesús. Al lado de Cristo Jesús en lugares celestiales. La Biblia nos enseña que nosotros somos coherederos de la gracia de Dios. ¿Sabe qué es un coheredero? Un coheredero es aquel que recibe la misma herencia que un heredero. Así que el Padre Celestial nos ve o nos puso en una posición de ser coherederos y nos ha sentado al lado de Jesús. El privilegio más grande que usted y yo tenemos. Posiblemente usted en esta tierra no tenga tantas, no tenga tantas o no tenga comodidades. No tenga una gran cuenta en el banco. No sea una persona muy reconocida, pero ante los ojos de Dios, usted y yo estamos sentados con Cristo Jesús. Y al estar sentados con Cristo Jesús, el Padre Celestial nos da todo el derecho, o usted y yo tenemos todo el derecho que Jesús tiene como hijo, porque somos coherederos. La herencia que recibe Jesús es la misma herencia que nosotros recibimos. La primera cosa que Jesús hace con este hombre es darle posición. Lo sienta. Y lo sienta al lado de él. Por favor, imagine ese cuadro. Hágalo usted de una pintura. Un hombre que estaba por todos lados, pero ahora por primera vez en su vida está sentado al lado de Jesús. Jesús está de pie y está aquel hombre a su lado. Y lo que está diciendo, en otras palabras, Jesús, yo di mi vida por él. Y es lo que Jesús hace por nosotros. Al liberarnos, nos sienta en lugares celestiales. La segunda cosa que Jesús hace, dice que lo encuentran y ven a este hombre, ¿cómo? Sentado. Y después, ¿cómo? Marcos capítulo 8, por favor, versículo 15. Marcos 5:15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, posición, luego vestido. En otras palabras, le dio distinción. Ahora, hágase la pregunta. Este hombre, dice Lucas, rápido, Lucas 8:27, adelántese tantito, por favor. Y ahorita regresamos aquí. Lucas 8:27. Al llegar a tierra, vino en su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hace mucho tiempo. Y como dice, no vestía ropa. Lucas 8:28, ¿sí? Al ver esto Jesús, 27, al llegar a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa.
Satanás le había hecho perder su dignidad o su vergüenza. Bueno, tanto en aquellos días como hoy, pues una persona encuerada, pues es una persona de vergüenza. Pero en aquellos tiempos era mucho más. De hecho, o sea, las personas no podían enseñar más de la cuenta. Por ejemplo, ustedes no encontraban en el contexto oriental que las personas enseñaran del tobillo hacia abajo. Era desnudez. No se podía ver a personas así. Y lo que este hombre había perdido totalmente es toda dignidad. Y Satanás lo primero que hace en nuestras vidas, porque él viene a matar, hurtar y destruir, es quitarnos toda dignidad. Nos hace ver desnudos no solo ante Dios, sino ante la sociedad. La desnudez implica vergüenza. Y vergüenza precisamente por pecado. Y este hombre vivía así desnudo. Y cuando la gente viene, cuando Jesús viene, lo da posición y después le da distinción. Al sentarlo, le encuentran como vestido. ¿Quién lo vistió? La gente no. Cuando la gente viene ya lo encuentran vestido. ¿De dónde sacaron las ropas? ¿Quién lo vistió? Pues Jesús. Ahora, para Jesús haberle vestido, ¿qué tuvo que hacer? O sea, él llevaba una maletita de ropa para andar vistiendo a los encuerados por allá. ¿Qué tuvo que hacer? Se quitó algo que él tenía para vestir a este hombre. ¿Me está entendiendo? ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros? Eso. Nos da de su vestidura. No nos pone cualquier cosa. Él nos da de Él. De manera que cuando vienen lo encuentran ya vestido. ¿De dónde sacaron la ropa? Jesús no les dijo, váyanse, échense un clavado, todavía está abierto García y tráiganse una... No. Jesús tuvo que quitarse algo para darle a este hombre dignidad. Y es lo que siempre Dios ha hecho con nosotros. Cuando el hombre en el huerto del Edén pecó y vieron su desnudez, dice la Biblia que Dios en su misericordia le puso pieles de ovejas para cubrir su vergüenza. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Un sacrificio. Mató algo de su creación, un animal cualquiera. Lo mató para cubrir la vergüenza del hombre. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho con nosotros? Dio a su Hijo Jesucristo para cubrir nuestra vergüenza. Jesús se despojó para que nosotros fuésemos hechos ricos, leíamos hace rato. Acompáñeme rápido a un pasaje que me interesa. Zacarías capítulo 3, por favor. Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 3. Me mostró el sumo sacerdote Josué. Tiene una visión Zacarías, dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Mire, vea, está el sumo sacerdote, está Josué, y a su derecha de Josué, ¿quién estaba? Satanás. ¿Qué era la labor de Satanás? Acusarle. Versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Qué es un tizón arrebatado del incendio? Un carbón que está a punto de morir, que está a punto de desfallecer, que está a punto de perder el fuego porque ya no está en el fuego. Y así se veía Josué, este hombre, un tizón a punto de fenecer, a punto de perder todo.
Y Dios le dice, eso que está a tu lado, y si tú estás para acusarlo, ese es un tizón que fue arrebatado del incendio. Y dice en versículo 3, Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Dios nos sienta en lugares celestiales, pero también nos da un vestido limpio. Y ese vestido limpio son ropas de gala. En otras palabras, es un ropaje real, como hemos entonado ese canto. Teniendo nuestras vestiduras viles, y muchos, en algunos casos, con la vergüenza expuesta, sin nada con que cubrirnos, Él viene y nos viste. Y la tercera cosa que Jesús hace en la vida de este hombre es lo que Dios hace por nosotros. Marcos capítulo 5, versículo 15. Vienen, lo encuentran sentado, lo encuentran vestido y lo encuentran en su juicio cabal. ¿Qué es lo que hace Dios en tercer lugar? Nos da equilibrio. Este hombre, pudieran llamarle loquito, no coordina, no tiene un sano juicio. O sea, vive lastimando a los demás. Vive fuera de su realidad. Pero ahora está al lado de Jesús, vestido, y está sentado, y ahora está en su sano juicio. Y usted me va a decir, a ver, pastor, pues, o sea, sí estoy medio chimpleto, pero nunca he estado así como usted dice. ¿Sabe una cosa? Si hay algo que Dios hace con nosotros, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 6, es que en esa nueva vida que Dios nos ha dado, en esa nueva vida en donde nos hace distintos, nos da una posición, ahora Jesús también quiere enseñarnos a vivir pensando bien que ahora podemos comportarnos de una manera diferente. Recuerda Proverbios donde dice cuál es el pensamiento del hombre, tal es él. En otras palabras, yo soy el producto de mis pensamientos. Pero un pensamiento, una mente afectada por el pecado, es una mente que no vive en juicio, que no vive haciendo las cosas correctas. Hacemos todo de continuo hacia el mal. Pero cuando nosotros venimos a Jesús, ¿qué hace el Señor en su misericordia? 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, perdón. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? ¿Cómo termina Pablo este versículo? Mas nosotros tenemos, ¿qué por favor? La mente de Cristo. Se da cuenta que Dios no solamente nos da un vestido para cubrirnos de nuestra vergüenza, que Dios no solamente nos da una posición, no solamente nos da una posición y nos sienta en lugares celestiales con Cristo Jesús, sino ahora Dios desea que nuestra forma de vida sea diferente por mis pensamientos, porque Dios desea que yo rectifique mi estilo de vida. Ahora yo viva en mi juicio cabal o en mi sano juicio, porque tengo la mente de Cristo. Mire, y con este versículo termino, para que no... Salmo 32, versículo 19. Este es un versículo así medio agresivo. No se vayan a sentir aludidos, pero pues está aquí en la Biblia, así que... Salmo 32, versículo 19. Perdón. No seas como el caballo o el mulo
¿Cómo? Que tienen que ser sujetados con un freno, porque si no se acercan a ti, no se acercan a ti. O sea, el caballo y la mula, o sea, no razonan. Y si no se les pone el freno, no caminan, no se van a la derecha, no se van a la izquierda, porque no tienen entendimiento. Y usted y yo no necesitamos eso, porque tenemos ¿qué? La mente de Cristo. ¿Se da cuenta todo lo que Dios hace por nosotros? Nos da una posición, nos da una distinción y nos dice cómo debemos de vivir, dándonos una mente nueva, dándonos la mente de Cristo. Cierre sus ojos, por favor. Y termino orando. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar. Y yo quiero que le dé gracias a Dios hoy en esta mañana, porque usted tiene mucho de qué agradecerle a Dios. Si no se había dado cuenta que usted es distinto, porque tiene las vestiduras reales. Si no se ha dado cuenta hasta hoy que usted tiene que pensar de forma diferente porque tiene la mente de Cristo. Si usted no se ha dado cuenta que está en lugares celestiales con Cristo Jesús, hoy yo quiero que entienda estas tres cosas y lo vea como el privilegio más grande. Usted ha tenido un encuentro con Jesús y ese encuentro es para bien. Ese encuentro ha sido para bien. Y es tiempo de empezar a comportarnos y a caminar como Dios quiere que nosotros caminemos. Quiero pedirle un último favor. Quiero que levante un momento sus dos manos conmigo y podamos decirle a Dios gracias por lo que Él hizo por nosotros. Tal vez algunos de ustedes se han sentido solos, como este hombre, viviendo entre los sepulcros, entre la muerte y la vida. Es tiempo de regresar y darte cuenta que Dios te ha rescatado, te ha levantado, te ha dado un nombre. Eres su hijo, eres su hija. Te ha puesto de vestiduras reales. Lo que en otro tiempo te avergonzaba por esa vida pasada, ahora es una vida que el Señor te está dando. Bendición sobre tu vida. Tienes un vestido nuevo y dale gracias a Dios por eso. Tienes la mente de Cristo. Esos pensamientos que de repente vienen día a día de desánimo, de derrota, y que van haciendo mella en tu corazón, en tu mente, y te van autodestruyendo, producen pensamientos, producen palabras que te están destruyendo. Dile: Dios, yo tengo la mente de Cristo, y como tal, yo quiero vivir pensando como Cristo pensó, poniendo las cosas, la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.